Recuerden que las corrientes en nuestras tablas de capacidad de corriente nos limitan a 3 conductores portadores de corriente. Así que este video trata sobre el 310-15C, factores de ajuste de capacidad de corriente. ¿Cómo ajustamos estos amperajes para llevar legalmente más de 3 conductores que transportan corriente en un conducto o cable? Aquí hay algunas secciones relacionadas. La sección 300.17 es una sección fundamental. Nos dice que no puedo poner más conductores en un conducto de lo que se puede disipar adecuadamente su calor. Es como poner demasiadas personas en un vagón de tren. La temperatura de nuestros cuerpos comenzará a calentar a todos los demás a nuestro alrededor y antes de llegar a nuestro destino, alguien se desmaya. No sería bueno si antes de subirnos al tren pudiéramos tener todos una pequeña bolsa de hielo. Algo que bajara nuestras temperaturas individuales para que cuando subamos al tren estemos seguros al llegar al destino. Los conductores son similares. Lo que hacemos es restringir sus capacidades de ampacidad para que cada conductor comience a partir de una temperatura más baja. De esta manera, cuando los colocamos juntos en una canalización, todavía se calientan un poco entre sí, pero no al punto de dañarse entre ellos. El apartado 110.14c también nos restringe a las ampacidades de la columna con la calificación de temperatura más baja de cualquier equipo conectado. Entonces, sabemos que a menudo estamos restringidos a estos amperajes, pero muchos de nuestros conductores están clasificados para 90 grados Celsius. Ahora es la segunda oración aquí, o el segundo párrafo aquí, que nos permiten usar la capacidad de corriente propia del conductor, basada en su clasificación de aislamiento. Así que, si tengo un aislamiento clasificado a 90 grados, puedo usar estas capacidades de corriente para comenzar mi cálculo. Conductor clasificado a 75 grados, estas capacidades de amperaje para iniciar el cálculo mientras no termine siendo más alto que las restricciones para el equipo conectado. Estos dos apartados tratan ambos sobre canalizaciones cortas. Si mis canalizaciones no son más largas de 24 pulgadas, no importa cuántos conductores tenga allí. No necesito restringir el amperaje. Es un conducto lo suficientemente corto para que el calor se disipe a través del resto del cobre o aluminio. Y este último, el punto 2, trata sobre conductores que podrían tener una capacidad de corriente calculada diferente a lo largo de su longitud. Supongamos que calculas 100 amperios al principio, pasa por una caja de conexiones y al salir de allí se calcula a 120 amperios y luego disminuye más abajo. El artículo 2 te mostrará cómo lidiar con eso. Y el artículo 3 tiene algunas buenas notas informativas debajo. Entonces el proceso básico se ocupa de mis tablas de ampacidad y también de esta tabla, que encontrarás 1 o 2 páginas antes de estas tablas. Como podemos decir, cuantos más conductores tengamos, conductores portadores de corriente, a medida que aumentan, más bajo es el porcentaje de mi ampacidad original que se me permite usar. Entonces, el primer paso es averiguar cuántos conductores portadores de corriente estoy manejando. Vamos a aclarar un punto clave. Todos estos conductores deben ser contados cuando estamos calculando el llenado del conducto. ¿Qué tan grande debe ser el conducto para que quepan todos los conductores de forma segura? Sin embargo, la sección 310.15c solo se ocupa de los conductores que estarán generando calor. En la sección escrita 310.15c1 me dice que solo necesito considerar conductores de energía y de iluminación. En mi diagrama dibujé algunos conductores de señal. No necesitarían ser contabilizados porque no tienen una corriente apreciable, no agregarían calor, solo envían una señal de ida y vuelta o tal vez algunos controles pequeños. Entonces, para este cálculo, los cables de señal o control no se contarían. 0
cables. Sin embargo, hay un asterisco junto al número de conductores en la tabla y hace referencia a 3 oraciones escritas debajo de la tabla. La primera frase ahí me dice que si tengo cables de repuesto, debo contar todos ellos. Así que aquí tengo 4 cables de reserva. No los estoy usando ahora, no están generando calor actualmente, pero cuando los conectemos en el futuro, no sé en qué configuración se usarán, pero comenzarán a generar calor en ese momento. Por lo tanto, necesito tenerlos en cuenta en esta etapa del proceso. La segunda oración me dice que mire las secciones 310.15, E y F. Ahora, él responde a la pregunta, ¿cuento el neutro o no? Tengo otro video sobre eso para hablar de los detalles específicos de esa sección, pero por ahora, digamos que si tengo 2 fases de un sistema trifásico con un neutro compartido, tendría que contar todos, incluyendo el neutro. Así que aquí tengo 3. Conductores, portadores de corriente. F se ocupa del cable de tierra. Y te pregunto, ¿el cable de tierra lleva corriente? ¿No debería? Entonces, ¿añadirá calor al paquete de cables? No, así que no necesito contar el cable de tierra. La tercera frase, debajo de la tabla, habla sobre conductores que no pueden estar energizados simultáneamente. Yo elijo los conductores viajeros, porque si pensamos en nuestros interruptores de 3 y 4 vías, ¿pueden los 2 conductores viajeros llevar corriente al mismo tiempo? No, la corriente fluye por uno o por el otro. Así que solo uno de los conductores está añadiendo a la carga de calor en un momento determinado. Entonces, esta regla me permite contar ambos viajeros como un solo conductor. Ahora, esto considera a los de interruptor, neutro o caliente llevará la carga completa. Así que los 2 viajeros cuentan como uno, pero luego este otro conductor cuenta como otro. 2 conductores para esos 3 cables. Entonces aquí tengo 2, 3, 4. Sumando un total de 9 conductores portadores de corriente, según lo calculado en esta sección. Empecemos suponiendo que todos estos cables son del mismo tamaño. Si todos son del número 4 THHN, el proceso básico es tomar la ampacidad inicial del conductor de mis tablas de ampacidad. Orbit Theories es adecuado para 95 amperios, pero debido a que mis condiciones de uso han cambiado, ahora tengo 9 conductores portadores de corriente. Debo usar esta tabla aquí. Y cada uno de estos conductores ahora está limitado a 70% o 0.7 de su capacidad de corriente original, dando una nueva capacidad de 66.5 amperios para cada uno de esos conductores. Ese es su carga máxima bajo estas condiciones de uso. Y esos conductores tendrían que ser protegidos de acuerdo con las reglas de la sección 240.4. Pero supongamos que no todos los cables fueran del mismo tamaño. ¿Qué pasaría si algunos de ellos fueran número 4 y otros fueran número 12? Aún tendríamos 9 conductores que llevan corriente, según nuestras reglas, y por lo tanto estaríamos limitados al 70% de cualquiera de las ampacidades originales de los conductores. Así que los número 4 aún tendrían una nueva capacidad de 66.5 amperios. ¿Y los número 12? Revisemos nuestra tabla. Conductores número 12, aún THN. Así que con una calificación de 90 grados pueden comenzar su cálculo en 30 amperios. 30 amperios multiplicado por 0.7. Nuevamente, el factor usado para el número total de conductores activos. 0.7 es 21 amperios. Cada una de sus nuevas ampacidades sería de 21 amperios. Pero también escogí número 12 solo para recordarnos del asterisco aquí que explica a dónde ir al pie de la tabla. Siempre verifica de nuevo las reglas para conductores pequeños si estás utilizando número 10, 12, 14
o más pequeños. Bien, el siguiente punto que estoy viendo es este. Este proceso básico es tomar la capacidad de conducción del conductor y multiplicarla por el factor para obtener la nueva capacidad de conducción. Pero, ¿qué pasa si al diseñar esto dije, un momento, quiero que estos conductores puedan llevar 80 amperios cada uno? 66.5 no es suficiente. Tengo que seguir probando con nuevas capacidades y ver cuándo funciona la matemática. Podría reorganizar la ecuación con 80 amperios como resultado. Todavía sé cuál será mi factor porque sé cuántos conductores de corriente llevaré en el conducto. Supongamos que sigue siendo 9, aún 0.7 o 70%. La incógnita es, ¿dónde comienzo? ¿Qué tamaño de conductor necesito para terminar con 80 amperios después de mi proceso de desclasificación? Agrega un poco de álgebra aquí. Al dividir cada lado por el mismo número, 0.7, en el lado izquierdo se cancelan, dejando solo lo desconocido en este lado de la ecuación. Así que, mientras que en el método original tomamos la capacidad de corriente del conductor multiplicada por el factor de la tabla, aquí tomamos nuestro resultado deseado y lo dividimos por el factor de la tabla para obtener 14.3 amperios. Ese es el punto de partida. Necesito un conductor que pueda soportar al menos 114.3 amperios antes de la reducción. Entonces, un número 4 no es lo suficientemente grande. Si tengo un conductor de 90 grados bajo por esta columna, eso funcionará. Un número 3 sería adecuado. Si tuviera un conductor clasificado para 75 grados. Tendría que subir a un número 2 para tener un conductor lo suficientemente grande. Entonces, puedes elegir el método que se adapta a tus circunstancias. Lo siguiente de lo que quiero hablar es un uso muy común de este en los circuitos derivados. Pero primero, un par de reglas sobre canaletas y ductos. Este es un escenario común en las salas eléctricas. Tener varios paneles conectados entre sí a una canaleta común y luego subiendo a través de conductos hacia el campo. Ahora, las reglas para nuestras canaletas y conductos se encuentran al final del capítulo 3. Pero lo que nos interesa es cuándo tenemos que aplicar la reducción de capacidad. Y si miras en esos artículos, encontrarás que si el canal o conducto de cables es no metálico, hecho de plástico u otro material, tienes que desclasificar en cualquier momento que tengas más de 3 conductores portadores de corriente, como lo hiciste en nuestros ejemplos anteriores. Sin embargo, si estas canalizaciones o conductos están hechos de metal, no necesitas reducir la capacidad hasta que tengas más de 30 conductores portadores de corriente y la forma en que los medimos dentro de los cableados son la sección transversal. Entonces, si tenemos un montón de cables pasando así, tomaríamos una sección transversal. ¿Cuántos cables están yendo y viniendo en esta sección? O en esta sección o en alguna otra. Y mientras sea menos de 30 en una canaleta metálica, entonces no necesito reducir la capacidad. Pero una vez que supero 30, es punitivo. Mira aquí, 40% o incluso menos de mis capacidades originales. Lo que eso significa es que debes tener cuidado al diseñar un sistema como este. Los circuitos que salen de este panel deben dirigirse hacia el campo a través de estos tubos y este panel a través de estos conductos y de igual manera en todo el camino. Ten cuidado, porque si estos conductos están entrando de forma desordenada y los circuitos van de un lado a otro, rápidamente tendré más de 30 conductores transportadores de corriente en alguna área así de sección transversal y eso pues, va a crear problemas. Una forma de solucionarlo, si tienes algunos conductores extra, es mirar el artículo 312.8. A muchas personas no les gusta hacer esto, y con razón, pero si cumples con las condiciones ahí mencionadas, a veces puedes llevar un conductor. Hace su interruptor aquí. Una de las exigencias, sin embargo, es que necesito una etiqueta aquí, indicando dónde están los medios de desconexión para cualquier circuito.
que pase por este gabinete. Entonces, debes tener mucho cuidado con eso. La planificación siempre es clave. Otra situación con la que nos encontramos aquí es tener un disyuntor de 20 amperios con un número 10 saliendo hacia el campo. Pero no es un número 12, incluso considerando las reglas para conductores pequeños, adecuado para ser protegido por un disyuntor de 20 amperios. Sí, podría ser de un tamaño mayor debido a una especificación. Podría ser que todos los tramos completos que salen de los disyuntores de 20 amperios tengan que ser calibre 10. O para la caída de voltaje necesitamos aumentar un tamaño. Pero considerémoslo desde este ángulo. Al menos en nuestra área, muchos de nuestros conduits ramales son de 1 pulgada y los llenamos. ¿Cuánto puedes llenar un conduit de 1 pulgada con cable número 10? THHN, THWN2. Nuestro cable a menudo tiene múltiples calificaciones. Bueno, si miro en el anexo C, puedo colocar en un conducto de 1 pulgada, de 13 a 17 de estos, dependiendo del tipo de conducto que sea. Eso me sitúa justo aquí, en la decena. Y en ese caso, estoy limitado al 50% de la capacidad de corriente original del conductor, un número 10, 40 amperios para aislamientos clasificados a 90 grados. Y eso funciona perfectamente para 20 amperios. Interruptor de 20 amperios. Así que estoy bien. Si lo intentara con un número 12, comienzo con 30 amperios. Y la mitad de eso, o incluso menos, porque puedo colocar más de ellos en 1 pulgada, me deja en 15 amperios o menos. ¿Entiendes esto? Entonces, un interruptor de 15 amperios podría funcionar, pero en el mundo comercial e industrial preferimos interruptores de 20 amperios. Podemos tener más receptáculos en un circuito, más luces en un circuito, más cargas, lo que sea, en un circuito de 20 amperios en lugar de uno de 15 amperios. Así que los encontrarás más prevalentes, los circuitos de 20 amperios. Un último comentario que quiero hacer aquí. Este video ha sido sobre 310.15c, ajuste de capacidad de ampacidad. Pero si miramos B, eso es otro video. Se trata de la corrección de temperatura. ¿Cómo ajustamos estos amperios si la temperatura ambiente es diferente de la que está clasificada en la tabla? Si necesitamos hacer ambos, ajuste de capacidad de corriente desde el apartado C y corrección desde el apartado B, el proceso sería tomar los amperios de mi tabla, multiplicar por mi factor de ajuste y luego multiplicar nuevamente por el factor de las tablas para la corrección de temperatura. Y eso daría los nuevos amperios. Así que, si tienes que emplear ambos, ese es el proceso. Espero que eso haya ayudado con el ajuste de ampacidad y a entender varios aspectos de esto. Gracias.